Era la madrugada del 5 de agosto de 1962. En una habitación de Brentwood, California, una mujer yacía boca abajo sobre su propia cama. Desnuda. Con el teléfono en la mano. No había señales de lucha. No había nota. Solo el silencio de una casa vacía y sobre la mesita de noche una colección de frascos de pastillas que alguien, o ella misma, había vaciado hasta el fondo. Tenía 36 años. Nadie llamó a una ambulancia durante horas. Quienes descubrieron el cuerpo esperaron. Hicieron llamadas. Consultaron entre ellos qué hacer. Mientras Marilyn Monroe se enfriaba sobre el colchón, los hombres que habían administrado su vida, su imagen y sus secretos deliberaban en voz baja sobre cómo manejar la situación. Nadie llamó al médico. Nadie llamó a la policía. No de inmediato. La mujer más fotografiada del siglo XX murió sola, y los que más sabían sobre su muerte fueron los últimos en hablar. ¿Cómo llega alguien a ese punto? ¿Cómo llega a ese punto la mujer que había cantado al oído del presidente de los Estados Unidos frente a 40 millones de personas? La actriz que los estudios de Hollywood habían convertido en la mayor máquina de hacer dinero de su era. ¿La niña que solo quería que alguien la amara? Marilyn Monroe. El mundo creyó que era un símbolo. Un mito. Una fantasía construida de luz, rubio platino y sonrisas que podían detener el tráfico. Lo que el mundo no vio fue lo que había detrás, una mujer que fue abandonada antes de aprender a caminar, violada antes de cumplir 12 años, explotada por cada hombre que prometió protegerla, y traicionada, una y otra vez por todos aquellos a quienes llamó padre, maestro, esposo o amigo. En los próximos minutos vas a conocer la historia que Marilyn Monroe nunca quiso que se contara. No la del símbolo. La de la mujer. Si llegaste aquí por primera vez, este canal no cuenta historias bonitas. Aquí contamos lo que realmente pasó. Suscríbete si quieres saber la verdad. Y la verdad es esta: hubo un hombre que leyó el diario privado de Marilyn y usó su trauma como material literario para una película que ella misma tuvo que protagonizar. Hubo un psiquiatra que la aisló de todos sus amigos y luego heredó la mayor parte de su fortuna. Hubo una noche en que fue internada en una celda psiquiátrica con barrotes y paredes acolchadas, y el único ser humano que fue a sacarla no fue ninguno de los hombres que decían amarla, sino un exmarido que amenazó con demoler el edificio ladrillo por ladrillo. Y hubo una llamada telefónica. Una sola llamada que Marilyn hizo a su propio padre biológico, el padre que había buscado durante décadas, y cuya respuesta la dejó destruida para siempre. Lo que ese hombre le dijo al otro lado de la línea selló algo dentro de ella que nunca volvió a cerrarse. Pero para entender cómo Marilyn Monroe llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Al lugar donde todo comenzó a romperse. El 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California, nació una niña a quien su madre registró como Norma Jeanne Mortenson. No como Marilyn Monroe. No como símbolo. Como una niña más en una ciudad que ya estaba llena de mujeres soñando con convertirse en algo distinto a lo que eran. Su madre se llamaba Gladys Pearl Baker. Trabajaba en los estudios de cine como cortadora de negativos. Era una mujer inestable, asustada y profundamente sola. En su familia corría la creencia de que todos sus miembros acabarían volviéndose locos. Gladys vivía con ese miedo encima como una condena, y en cierta medida esa condena se cumpliría. El padre de Norma Jeanne fue un misterio durante décadas. En el acta de nacimiento figuraba Martin Mortenson, el segundo marido de Gladys, aunque ella lo había dejado antes de saber que estaba embarazada. Con los años la propia Gladys mencionaría en repetidas ocasiones el nombre de otro hombre, Charles Stanley Gifford, un empleado del estudio con quien tuvo un breve romance. Esa hipótesis fue confirmada en 2022 mediante una prueba de ADN realizada con un mechón de cabello de Monroe y una muestra de saliva del bisnieto de Gifford. El resultado fue positivo. Gifford era el padre. Pero Gifford nunca lo reconoció. Nunca lo admitió. Y cuando su hija lo encontró décadas después y lo llamó por teléfono, colgó. Norma Jeanne tenía 2 semanas de vida cuando su madre la entregó a una familia de acogida. No era abandono en el sentido criminal, Gladys pagaba la manutención, visitaba los fines de semana, pero era abandono en el único sentido que importa a un niño, el de la presencia constante, el de los brazos que siempre están ahí.
Esos brazos nunca estuvieron. La familia que la recibió, los Bolender, eran personas profundamente religiosas. En esa casa estaban prohibidos el cine, la música profana, casi cualquier forma de alegría ordinaria. Los Bolender creían que quienes iban al cine se ganaban un boleto al infierno. La pequeña Norma Jeane creció en esa austeridad sin entender por qué su madre, que venía a visitarla los fines de semana, vivía en un mundo completamente diferente. La contradicción entre esos dos mundos, el hogar severo y la madre que olía a perfume y hablaba de actores, se instaló en ella como una grieta. A los 7 años, Gladys decidió recuperar a su hija. No fue un impulso maternal. Fue financiero. Tener una hija menor de edad le permitía solicitar un préstamo para comprar una casa cerca de los estudios. Norma Jeane fue el instrumento de ese préstamo. Se mudaron juntas con algunos inquilinos que Gladys aceptó en casa para cubrir los gastos. Entre esos inquilinos había personas que trabajaban en el mundo del cine. Para Norma Jeane fue un shock de realidad. De repente el cine no era el camino al infierno sino el centro de gravedad de todos los adultos que la rodeaban. Un día su madre le mostró una fotografía de un hombre. Le dijo que ese era su verdadero padre. Era Charles Stanley Gifford. Guapo. Distante. Una imagen sobre papel. Norma Jeane clavó esa imagen en su memoria. Durante el resto de su vida buscaría en cada hombre a ese padre. Lo buscaría en los productores que prometían ayudarla. En los directores que la humillaban. En los esposos que la abandonaban. En los psiquiatras que decían curarla. Siempre sería la misma búsqueda. Siempre terminaría de la misma manera. La breve estabilidad que representó vivir con Gladys duró apenas un año. En 1934, cuando Norma Jeane tenía 8 años, presenció cómo su madre sufría un colapso psicótico. La vio gritar, patalear, perder completamente el contacto con la realidad. La policía se llevó a Gladys Baker en una camilla. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Fue internada en una institución psiquiátrica donde permanecería por el resto de su vida, con breves y frágiles interrupciones. Norma Jeane se quedó sola. Tenía 8 años y había visto a su madre romperse frente a sus ojos. La amiga de Gladys, Grace McKee, tomó la custodia de la niña. Grace era cariñosa, entusiasta, y estaba convencida de que Norma Jeane tenía todo lo necesario para convertirse en actriz. Le compraba vestidos bonitos, la llevaba al cine, le repetía que era hermosa y que el mundo estaba esperándola. Por primera vez en su corta vida, alguien parecía verla. Aquellos meses con Grace fueron probablemente los más parecidos a la infancia normal que Norma Jeane experimentó jamás. Pero las cosas buenas no duraban en la vida de Norma Jeane. Grace se casó con un hombre llamado Erwin Goddard, que tenía hijos propios y que no tenía ningún interés en mantener a la hija de otra mujer. Hubo discusiones. Hubo presiones. Y al final Grace, que decía amar a Norma Jeane como a una hija, cedió. La llevó al orfanato. Norma Jeane tenía 9 años. Era la segunda vez que alguien que prometía quererla la dejaba en manos de extraños. En el orfanato, la niña aprendió lo que significa ser invisible. Aprendió a no esperar demasiado de nadie. Aprendió que la ternura es temporal y que los adultos siempre tienen razones más importantes que una niña. Lo que nadie le enseñó fue cómo protegerse. Según testimonios que Monroe ofreció años después, fue agredida sexualmente por primera vez durante ese periodo. Mencionó a un hombre al que llamó con un nombre ficticio, el señor Kimmel, que la llamó a su habitación una noche, cerró la puerta, y le dijo que no podía escapar. Nunca especificó con detalle qué sucedió exactamente. No hacía falta. Y después de eso vino algo aún más oscuro. Cuando Norma Jeane tenía 11 años, Grace logró recuperarla del orfanato. Parecía que la suerte cambiaba. Pero una noche, mientras Grace no estaba en casa, su esposo Erwin se emborrachó e intentó violar a la niña. Cuando Grace regresó y supo lo que había ocurrido, no reaccionó como madre. No llamó a la policía. No confrontó a su marido. En cambio, culpó a Norma Jeane. Dijo que ella lo había provocado. Ella tenía 11 años. Ese momento dejó en Norma Jeane una herida que ninguna cantidad de fama ni de dinero pudo cicatrizar jamás. La herida de que cuando algo malo te pasa, la culpa es tuya.
La herida de que los adultos que dicen amarte son los primeros en abandonarte cuando las cosas se complican. La herida de que tu cuerpo es siempre el problema. A los 11 años Norma Jeane ya había sido abandonada por su madre, por su familia de acogida, por Grace. Ya había sido agredida 2 veces. Ya había aprendido que el mundo no era un lugar seguro para una niña sin protección. Y el peor capítulo de su infancia todavía no había llegado. Si ya conocías algunos de estos hechos pero quieres saber qué pasó realmente en los últimos años de su vida, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación es lo que los documentales sobre Marilyn prefieren omitir. Alrededor de 1938, según fuentes biográficas documentadas, Norma Jeane fue forzada a una relación íntima por un primo en otra de las casas donde fue enviada a vivir. Los detalles exactos permanecen sin confirmar. Lo que sí está confirmado es el patrón: cada vez que esta niña era trasladada a un nuevo hogar, cada vez que se suponía que estaría a salvo, algo la violaba de nuevo. No en sentido figurado. En sentido literal. Para cuando Norma Jeane llegó a la adolescencia, había aprendido una lección que marcaría todas sus decisiones adultas: su cuerpo era la única moneda que el mundo reconocía. No su inteligencia, aunque era real y voraz. No su sensibilidad, aunque era extraordinaria. Solo su cuerpo. Era una lección que Hollywood se encargaría de confirmar una y otra vez. A los 15 años, Norma Jeane enfrentó una nueva crisis. Sus tutores no podían seguir manteniéndola, y la amenaza del orfanato volvía a cernirse sobre ella. La solución que encontraron los adultos que administraban su vida fue casarla con un vecino llamado James Dougherty, 5 años mayor que ella, decente, trabajador, que la quería de manera genuina pero que representaba exactamente el tipo de vida que Norma Jeane más temía: la invisibilidad doméstica. Norma Jeane aceptó. No tenía alternativa. En su diario escribió que se sentía atraída por él porque era uno de los pocos jóvenes ante quienes no sentía repulsión sexual. Eso no es amor. Es supervivencia con otro nombre. El matrimonio duró lo que tardó el mundo en descubrir que Norma Jeane existía. En 1945, un fotógrafo del ejército llamado David Conover llegó a la fábrica de municiones donde ella trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía el encargo de fotografiar a las trabajadoras para una revista militar. Cuando el rollo fue revelado, Conover regresó a la fábrica. Dijo que nunca había visto a nadie responder a la cámara de esa manera. La convenció de trabajar como modelo. Norma Jeane estaba en la luna. Por primera vez en su vida, algo en ella era reconocido. No su obediencia, no su silencio, no su capacidad de no molestar a los adultos. Algo propio. Algo que venía de ella. Lo que no sabía todavía era que eso que la cámara veía, esa presencia magnética, ese extraño magnetismo que ningún lente podía ignorar, sería al mismo tiempo su mayor poder y su mayor condena. Porque para el mundo que la recibió, esa cualidad no era arte ni talento. Era mercancía. En pocos meses, Norma Jeane se convirtió en una modelo en demanda. Sus fotos aparecieron en más de 30 revistas. Cambió su nombre por el que un ejecutivo de estudio le sugirió, Marilyn, por una actriz que le recordaba, y Monroe, el apellido de su abuela materna. Así nació el personaje. Así empezó el problema. Porque desde el primer momento, la distancia entre Norma Jeane y Marilyn Monroe fue enorme. Norma Jeane leía a Dostoyevsky y a Chekhov, coleccionaba libros de filosofía, estudiaba actuación con la misma desesperación con que otros estudian para sobrevivir. Marilyn Monroe era la rubia tonta, la bomba sexual, la decoración. El estudio quería a Marilyn Monroe. Norma Jeane tuvo que aprender a desaparecer. En 1946, firmó su primer contrato con la 20ª Century Fox. $75 por semana. No importaba si filmaba o no. Era apenas suficiente para vivir. Y así comenzó una relación con ese estudio que se extendería por 15 años y que sería, en distintas formas, una relación de explotación continua. El jefe del estudio se llamaba Darryl Zanuck. Zanuck no veía a Marilyn como una actriz. La veía como un tipo específico de producto, no suficientemente atractiva para el cine comercial de primera línea, no suficientemente seria para el cine dramático. Un producto sin categoría. Un error de casting que el destino le había puesto en el camino.
Zanuck la toleró. La usó cuando convenía. Y se negó a pagarle lo que correspondía durante años. Su contrato expiró en 1947 sin que el estudio lo renovara. Marilyn fue descartada. Tenía 21 años y empezaba a entender cómo funcionaba realmente Hollywood. Lo que vino después Marilyn Monroe lo describió ella misma, años más tarde, con una franqueza que escandalizó a la industria y anticipó en décadas el movimiento que el mundo tardaría en reconocer. Para entrar al cine, dijo, había que acostarse con las personas correctas. Todas lo hacían. Si tú te negabas, la chica que esperaba afuera de la puerta lo haría en tu lugar. En las fiestas de Hollywood se reunían los productores, los directores, los ejecutivos. También había chicas jóvenes y bonitas que entendían cuál era el precio de la entrada. Marilyn fue una de ellas. No porque fuera ingenua. Porque sabía exactamente qué estaba haciendo, y porque la alternativa era el orfanato, la fábrica, la invisibilidad. Sí, me acosté con productores, dijo en una entrevista. Todas lo hicieron. Ese pragmatismo brutal la protegió en cierta medida. Pero también la dañó de formas que no podían medirse en términos económicos. Porque cada vez que el cuerpo es la moneda, la persona que lo habita pierde algo que no se recupera fácilmente. En esa época conoció a Joseph Schenck, productor de 70 años, que la convirtió en su amante y la llevó a fiestas donde la presentaba como un trofeo. Schenck regalaba a Marilyn a sus amigos ricos e influyentes. Ninguno de esos amigos la ayudó a construir una carrera. La usaron y siguieron adelante. Orson Welles, que conoció a Marilyn en esa época, recordó años después una noche en que estaba rodeada de hombres y uno de ellos extendió la mano y le arrancó la parte superior del vestido, dejándola expuesta. Marilyn, según Welles, rió junto con todos los demás. La risa enmascaraba algo que nadie en esa habitación tenía interés en ver. Ella lo entendía perfectamente. No se llamaba a engaño. Era una joven sencilla y enérgica, diría Welles más tarde. Una chica decente que fue arruinada por Hollywood. Pero Marilyn no era pasiva. Nunca lo fue. Mientras el mundo la veía como un objeto decorativo, ella estudiaba con una intensidad que sorprendía a quienes la conocían. 3 horas diarias de actuación. Clases de baile, de dicción, de esgrima, de equitación. Una biblioteca personal de más de 400 libros que incluía a Platón, Aristóteles, Fitzgerald, Tennessee Williams, James Joyce. Cuando la fotógrafa Eve Arnold la fotografió en 1955 leyendo el Ulises de Joyce, la prensa se burló. Dijeron que la rubia tonta quería parecer inteligente. Arnold dijo algo diferente. Dijo que la foto ocurrió por casualidad. Que le preguntó a Marilyn qué estaba leyendo, y que la actriz sacó el libro de su coche y empezó a leer mientras esperaba. Nadie estaba mirando. Nadie iba a fotografiarla. Lo hacía porque quería. Pero ¿cuántas veces puede una persona demostrar lo que es antes de que el mundo le diga que eso que es no importa? En 1948, con la ayuda de Schenck, Marilyn firmó un contrato de 6 meses con Columbia Pictures. Fue entonces cuando conoció a Natasha Littés, la profesora de actuación que se convertiría en la figura más cercana a una madre que Marilyn tendría en su vida adulta. Littés era dura, exigente y brillante. Reconoció en Marilyn algo que otros no veían, no solo belleza, sino una capacidad genuina para habitar el dolor humano frente a una cámara. Las dos trabajaron juntas durante 6 años, en 22 películas. Littés estuvo en todos los sets, supervisando cada toma, discutiendo con directores que no entendían por qué una actriz necesitaba a su maestra parada detrás del monitor. Pero Columbia no renovó el contrato de Marilyn. Y la actriz se encontró de nuevo sin trabajo. Era 1949. Las cosas eran tan malas que no podía pagar el alquiler. Le confiscaron el automóvil. Fue entonces cuando un fotógrafo llamado Tom Kelly le ofreció $50 por una sesión de desnudos artísticos. Marilyn deliberó durante 2 días. Luego aceptó. Posó sobre terciopelo rojo durante 2 horas. Olvidó todo sobre esas fotos casi de inmediato. 4 años después, el mundo entero las vería. Hugh Hefner compró esas imágenes por $500 y las usó como portada y centerfold del primer número de Playboy, en 1953. Marilyn no recibió un centavo de esa publicación. Hefner no le agradeció en persona.
Años después admitió que las fotos de Monroe hicieron famosa a su revista. Lamentó no haberla conocido, dijo. Con la misma ligereza con que se lamenta no haber visitado un restaurante que cerró. Pero antes de que eso ocurriera, Marilyn encontró a alguien que creyó en ella de una manera diferente. John Neede era vicepresidente de una agencia de representación artística. Tenía más de 60 años y se enamoró de Marilyn como un adolescente. Vio en ella lo que los demás ignoraban y se dedicó a abrirle las puertas que el sistema le cerraba. Gracias a Ide, Marilyn obtuvo papeles en 2 películas que la pusieron en el mapa, The Asphalt Jungle y All About Eve. Ambas fueron nominadas al Oscar. Ambas convirtieron a Marilyn en alguien que los críticos empezaban a tomar en serio. Ide le propuso matrimonio. Marilyn se negó. No era que no lo respetara. Era que casarse por conveniencia con un hombre al que no amaba le parecía una forma de traicionarse a sí misma que ya no podía permitirse. Ide le advirtió que sin él perdería todo lo que había ganado. Marilyn fue inflexible. Ide murió poco después. Marilyn perdió al único hombre que hasta ese momento había usado su poder para ayudarla sin pedirle nada a cambio. ¿Qué te parece lo que estás escuchando hasta ahora? Cuéntame en los comentarios si sabías que la historia de Marilyn tenía estas dimensiones. En 1951, la 20ª Century Fox y Marilyn firmaron un contrato de 7 años. $500 por semana. Para el estudio era una ganga, tenían a la actriz más fotogénica de su generación por el precio de una secretaria ejecutiva. Marilyn empezó a trabajar. Película tras película, papel tras papel, siempre la misma categoría, la rubia tonta que busca a un hombre rico. La decoración sexual de comedias que necesitaban alguien que llenara el fotograma con una sonrisa y un vestido ajustado. Zanuck la veía así. La industria la veía así. Y el público que la adoraba, tampoco veía la diferencia entre Marilyn Monroe y los personajes que interpretaba. Ella lo veía. Y le dolía. Me gustaría ser una buena actriz, le dijo al fotógrafo George Barris al final de su vida. Quería ser una artista, no un monstruo erótico. Hollywood es un lugar donde te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Pero en ese momento, a principios de los años 50, todavía creía que podía cambiar las cosas desde adentro. En 1952, mientras su rostro sonreía desde cada portada de revista del país, alguien filtró a la prensa sus fotos del calendario de Tom Kelly. El escándalo fue inmediato. Los ejecutivos del estudio entraron en pánico. Le ordenaron que lo negara todo. Que dijera que eran fotos de otra persona. Que su carrera dependía de distanciarse de esas imágenes. Marilyn hizo exactamente lo contrario. Llamó a una reportera de prensa y le contó la historia completa. Una joven actriz sin dinero, sin trabajo, que necesitaba comer y que tomó la única oportunidad que tenía. Sin disculpas. Sin lágrimas estratégicas. Solo la verdad. El efecto fue asombroso. En lugar de destruir su carrera, la historia la humanizó. El público la amó más. La prensa que esperaba derribarla tuvo que cambiar el tono. Fue la primera vez que Marilyn Monroe se negó a hacer lo que los hombres con poder le decían que hiciera. No sería la última. En 1954 llegó el momento que Hollywood estaba esperando. Marilyn Monroe se casó con Joe DiMaggio, el ídolo del béisbol americano. La prensa enloqueció. Los fanáticos también. Era la unión de dos íconos. El símbolo sexual y el héroe deportivo. La pareja perfecta del sueño americano. El matrimonio duró 9 meses. DiMaggio era un hombre conservador, celoso, de mundo pequeño a pesar de su fama. Quería una esposa en el sentido más tradicional del término, alguien que cocinara, que esperara en casa, que no provocara escándalos. Quería que Marilyn dejara de ser Marilyn. Ella lo intentó. Tomó clases de cocina. Redujo sus compromisos públicos. Trató de encajar en la imagen que él necesitaba. No funcionó. La escena que destruyó definitivamente ese matrimonio no fue una discusión privada. Fue pública, filmada y vista por millones de personas. Era el set de The Seven Year Itch. La famosa escena sobre la rejilla del metro en la calle de Nueva York. La que nadie que haya visto una foto de Marilyn Monroe puede no conocer,
la falda blanca que se eleva con el aire caliente, la sonrisa, los ojos. Lo que no aparece en la fotografía es la cara de Joe DiMaggio. Estaba en el set. Lo habían invitado. Vio a más de 2000 personas, fotógrafos, curiosos, camarógrafos, devorar a su esposa con la mirada mientras el director Billy Wilder pedía toma tras toma. Vio cómo el director acercaba la cámara. Vio cómo la multitud gritaba más, más. La cara de DiMaggio, según Wilder, se volvió blanca como el papel. Tenía la mirada de la muerte. Esa noche en el hotel donde se alojaban, los huéspedes fueron despertados por gritos. Según testimonios recogidos posteriormente, DiMaggio golpeó a Monroe. Al día siguiente Marilyn llegó al set con marcas en los brazos que el maquillaje tuvo que cubrir. Pocos meses después, Monroe presentó la demanda de divorcio. El motivo oficial fue crueldad mental. DiMaggio nunca habló públicamente de esa noche. Marilyn tampoco habló mucho. Solo una vez dijo algo que resume lo que fue ese matrimonio y lo que seguiría siendo el patrón de su vida amorosa: fui a buscar amor y encontré a alguien que quería una versión de mí que no existía. Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Suscríbete si quieres que sigamos contando lo que nadie cuenta. Lo que sigue va a cambiar lo que crees saber sobre Marilyn Monroe. En 1955, Marilyn Monroe hizo algo que nadie esperaba. Algo que Zanuck DiMaggio y todos los que la rodeaban consideraban imposible viniendo de ella. Se fue. Dejó Hollywood. Se mudó a Nueva York. Fundó su propia compañía de producción con el fotógrafo Milton Greene. Y anunció que no volvería a filmar bajo los términos del contrato que tenía con la Fox. La industria se rió. La actriz tonta se creía productora. Lo que nadie sabía era que esa actriz tonta tenía una biblioteca de 400 libros, había tomado cursos universitarios de arte y literatura, y había estudiado lo suficiente sobre contratos y derechos para entender que llevaba años siendo sistemáticamente explotada. Hubo una batalla legal que duró más de un año. Y Marilyn ganó. En enero de 1956, la Fox firmó un nuevo contrato. $100.000 por película. Derecho a elegir proyectos, directores y directores de fotografía. Era un acuerdo sin precedentes para una actriz de esa época. Marilyn Monroe fue la primera estrella de Hollywood en desafiar a los grandes estudios y ganar. Pero ese mismo año, la victoria profesional fue opacada por algo que estaba cambiando su vida de maneras que no podía controlar. Se enamoró de Arthur Miller. Miller era todo lo que Marilyn buscaba: intelectual, reconocido, ganador del premio Pulitzer. Un hombre que parecía verla como persona y no solo como cuerpo. Conversaban durante horas sobre literatura, sobre política, sobre el mundo. Por primera vez, Marilyn sentía que estaba en una relación entre iguales. Se equivocaba. Pero todavía no lo sabía. En esa misma época, Marilyn comenzó a estudiar con Lee Strasberg, el maestro de actuación más influyente de su generación. Strasberg había trabajado con Marlon Brando, James Dean, Robert De Niro, Dustin Hoffman. Vio en Marilyn un talento extraordinario y se lo dijo. Marilyn le creyó con la misma desesperación con que una niña hambrienta de aprobación cree en cualquier adulto que la ve. El problema con Strasberg era que su método no solo exigía actuación. Exigía exposición total. Sus clases consistían en hacer que los alumnos excavaran sus traumas más profundos y los llevaran al escenario. Para una persona normal, eso podía ser incómodo. Para Marilyn, que había pasado por lo que había pasado, era devastador. Por instrucciones de Strasberg, Marilyn comenzó a asistir a sesiones de psicoanálisis 4 veces por semana. Por instrucciones de Strasberg, Paula Strasberg, su esposa, empezó a acompañarla a todos los sets, interfiriendo en las filmaciones, dando órdenes a directores. Por instrucciones de Strasberg, Marilyn se fue alejando progresivamente de las personas que la conocían antes de él. Elia Kazan, ex amante de Monroe que le había recomendado a Strasberg, lo analizó con claridad después de la muerte de ella: cuanto más ingenuo y ansioso de aprobación es el alumno, más absoluto es el poder de Lee Strasberg sobre él. Cuanto más famosos se vuelven sus alumnos, más embriagador es ese poder. Encontró en Marilyn a su víctima perfecta. Y mientras todo esto ocurría, mientras Marilyn estudiaba y filmaba y peleaba batallas legales y se enamoraba de Miller, hizo algo que llevaba años posponiendo por miedo. Buscó a su padre.
Encontró un número de teléfono. Lo marcó. Una voz desconocida respondió al otro lado. Era Charles Stanley Gifford. Lo que ese hombre le dijo en esa llamada de pocos segundos Marilyn se lo contó a muy pocas personas. Según sus amigos más cercanos, Gifford fue directo: estoy casado, tengo una familia, no tengo nada que decirte, llama a mi abogado. Y colgó. Años de sueño. Décadas de buscar ese rostro en todos los hombres que encontraba. Toda una vida de preguntarse qué tenía de malo que su propio padre no la quisiera. Y la respuesta fue un clic al otro lado de la línea. Un amigo cercano dijo después que ese momento la destruyó emocionalmente de una manera que nada anterior lo había hecho. Porque con esa llamada se cerraba la última puerta. Ya no había ningún padre esperando reconocerla. Solo el vacío donde ese padre debía haber estado. Marilyn lloró. Y luego se recuperó. Y siguió adelante. Porque siempre seguía adelante. Pero algo en ella se había sellado para siempre. En 1956, Marilyn Monroe y Arthur Miller se casaron. Lo hicieron 2 veces, primero en una ceremonia civil, luego en una religiosa, porque Monroe se convirtió al judaísmo por él. Viajaron a Londres para la filmación del Príncipe y la corista, junto a Laurence Olivier. Lo que debía ser una colaboración entre 2 gigantes del arte resultó ser un desastre total. Olivier despreciaba a Marilyn. La trataba con condescendencia. Le decía que solo fuera sexy, como si eso fuera todo lo que podía esperarse de ella. Según Miller, Olivier pasaba la mayor parte del tiempo compitiendo con Monroe, celoso de la atención que ella generaba sin esfuerzo aparente. Monroe llegaba tarde. Se negaba a salir del tráiler. Pedía toma tras toma. El equipo la odiaba. Pero cuando la película se estrenó, los críticos tenían una sola cosa que decir sobre ella: que cada vez que Marilyn Monroe aparecía en pantalla, incendiaba la escena. Que era imposible mirar a nadie más cuando ella estaba en el fotograma. Olivier tuvo que admitirlo. Lo dijo con los dientes apretados, pero lo dijo. Y entonces llegó la traición más inesperada. Un día, durante ese rodaje en Londres, Marilyn encontró sobre la mesa el cuaderno de notas de Miller. Lo abrió. Leyó. Lo que encontró la dejó sin palabras. Miller estaba escribiendo sobre ella. No con amor. Con decepción. Con vergüenza. En esas notas describía a su esposa como alguien que lo avergonzaba frente a sus amigos. Como un ser humano cuya imagen pública lo incomodaba. Como una carga. El hombre que le había dicho que la veía como a una persona, no solo como a un cuerpo, la veía exactamente como todos los demás. Marilyn no confrontó a Miller de inmediato. Guardó lo que había leído. Lo procesó en silencio. Y continuó apareciendo en el set, llegando tarde, pidiendo retomas, sonriendo para la cámara. Nadie sabía lo que cargaba. Años después Miller usó esa decepción, esa distancia, ese análisis frío de su esposa, como material para el guión de Los Inadaptados. Le prometió a Marilyn que sería el mejor regalo que podía hacerle: un papel dramático serio, una historia que demostrara todo lo que era capaz de hacer como actriz. Ella creyó en esa promesa durante meses. Cuando leyó el guión, quedó destrozada. El personaje que Miller había escrito para ella era una versión más oscura y más triste de sí misma, inestable, dependiente, incapaz de funcionar sin apoyo. No era un regalo. Era un retrato. Era la forma en que Miller la veía después de años juntos. Se suponía que escribió esto para mí, le dijo a un amigo. Podría haberme escrito cualquier cosa, y se le ocurre esto. Si eso es lo que piensa de mí, entonces no soy para él y él no es para mí. Pero la maquinaria de Hollywood ya estaba en marcha. Era demasiado tarde para retirarse. La filmación de Los Inadaptados en 1960 fue el infierno documentado de varias personas que todavía vivían para contarlo. Para 1960, Marilyn Monroe era adicta a los barbitúricos. No era una decisión. Era la consecuencia lógica de años de insomnio o ansiedad, y una industria que le recetaba lo que necesitaba para funcionar y nunca le preguntaba qué estaba destruyendo en el proceso. En el set de Con faldas y a lo loco en 1958, el director Billy Wilder había documentado el deterioro. Marilyn llegaba horas tarde.
Olvidaba las líneas. Necesitaba hasta 80 tomas para pronunciar una frase simple. Wilder pegó las pistas justo debajo de su nariz. El equipo enloqueció. Jack Lemmon era el único que mantenía la paciencia. Wilder, a pesar de todo, tuvo que admitir lo que todos los que la odiaban en el set tenían que admitir al final: era un genio absoluto de la comedia. Con un sentido del diálogo y el ritmo que nadie más poseía. Cuando la película se estrenó fue un éxito histórico. Marilyn ganó su único Globo de Oro. Pero los abortos espontáneos se acumulaban. En septiembre de 1956, uno. En diciembre de 1958, otro. Cada pérdida la hundía más. Cada hundimiento requería más pastillas. Cada pastilla hacía más difícil recordar el texto del día siguiente. Era una espiral que giraba demasiado rápido para que nadie pudiera detenerla. Durante la filmación de Los Inadaptados, los maquillistas empezaron a trabajar sobre ella mientras dormía, porque no podía despertar a tiempo. El médico de guardia estaba presente en el set todos los días. Miller reescribía el guión la noche anterior a cada escena, cambiando textos que Marilyn había memorizado con esfuerzo, obligándola a empezar de nuevo. Hubo una noche en que el director John Huston, que había perdido dinero en el casino, detuvo la filmación y culpó a Marilyn de los excesos del presupuesto. La actriz fue hospitalizada por varios días. Huston cubrió sus pérdidas con la enfermedad de Monroe. Clark Gable, que compartía set con ella y a quien Marilyn había adorado desde la infancia, había dormido con una fotografía suya debajo de la almohada en sus años de orfanato, dijo cuando terminó la filmación que Marilyn casi le había dado un infarto. Gable murió de un ataque cardíaco 11 días después del fin del rodaje. Algunas personas insinuaron que el estrés del set había contribuido. La viuda de Gable culpó a Monroe públicamente. Marilyn cargó también con ese peso. El divorcio de Miller llegó el 20 de enero de 1961, el mismo día de la investidura de John F. Kennedy. Marilyn eligió esa fecha a propósito, esperando que la atención mediática se centrara en el presidente y no en ella. Una de las pocas veces en que el cálculo le funcionó. Fue el fin de su tercer matrimonio. El fin de la última ilusión de vida normal. Cuéntame en los comentarios, ¿creías que Marilyn Monroe tenía esta vida detrás de la sonrisa? Después del divorcio, Marilyn se mudó a Los Ángeles para someterse a terapia con el psiquiatra Ralph Greenson. Greenson se convirtió en el nuevo centro gravitacional de su vida. Marilyn lo llamaba su salvador. Lo visitaba todos los días. Lo llamaba a cualquier hora. Según testimonios de personas cercanas, incluso llegó a llamarlo con apodos filiales. Los métodos de Greenson eran, como mínimo, poco ortodoxos. La introdujo en su círculo familiar. Le asignó una habitación en su propia casa. Le contrató una asistente doméstica, Eunice Murray, de quien más tarde se especularía que también reportaba información sobre la actriz a terceros. Fue aislando a Marilyn de sus amistades previas, convencido de que muchas de ellas le hacían daño. Al mismo tiempo, el resto del mundo empezaba a cerrarse también. Fue entonces en el periodo entre 1961 y 1962, cuando Marilyn tuvo contacto con los hermanos Kennedy. La naturaleza exacta de esa relación es uno de los misterios mejor guardados de la historia reciente de los Estados Unidos. Los registros están fragmentados. Los testigos directos se contradijeron entre sí o guardaron silencio. Lo que parece claro, según múltiples fuentes biográficas, es que Marilyn tuvo algún tipo de encuentro íntimo con John F. Kennedy a principios de 1962, durante un fin de semana en la casa de Palm Springs. La naturaleza de ese encuentro, su duración, su profundidad emocional, son imposibles de verificar con certeza. Lo que sí está documentado es lo que vino después. El 19 de mayo de 1962, Madison Square Garden, Nueva York. 15.000 personas reunidas para celebrar el cumpleaños del presidente. Marilyn Monroe subió al escenario con un vestido de Jean Louis decorado con más de 2.000 cristales cosidos a mano, tan ajustado que tuvo que ser literalmente cosida dentro de él. Los periodistas presentes escribirían que parecía estar llevando la piel desnuda cubierta de luz. Cantó "Feliz cumpleaños, señor presidente". No lo cantó como se canta en una fiesta de cumpleaños. Lo cantó como se susurra algo que no está pensado para oídos públicos.
La voz baja e íntima, cargada de algo que los 40 millones de personas que vieron la transmisión televisiva entendieron sin que nadie tuviera que explicárselo. El presidente Kennedy dijo desde el podio con una sonrisa que tampoco necesitaba explicación, que ahora podía retirarse de la política habiendo tenido tan feliz cumpleaños. Días después, la Fox despidió a Marilyn. El motivo oficial fue el incumplimiento de contrato derivado de las ausencias durante la filmación de Something's Got to Give. Pero el despido llegó exactamente en el momento en que la visibilidad política de Monroe se había vuelto inconveniente para demasiadas personas. La demandaron. Pidieron daños y perjuicios. La actriz que había ganado su batalla legal contra el estudio 7 años antes se encontraba ahora sin trabajo y enfrentando litigios. Era el verano de 1962. Marilyn Monroe tenía 36 años y según las personas que estaban cerca de ella en esas semanas, había algo diferente en ella. Algo que sus amigos no sabían cómo describir exactamente. No era desesperación. Era algo más quieto que la desesperación. Como si hubiera calculado una distancia y hubiera encontrado que era más larga de lo que podía recorrer. Suscríbete si quieres seguir sabiendo lo que este canal cuenta. Porque lo que sigue es lo más oscuro de esta historia. El sábado 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe pasó el día en su casa de Brentwood. Habló por teléfono con varias personas a lo largo del día. Habló con su medio hermana Bernice. Habló con el actor Peter Lawford, que la invitó a una cena y que más tarde daría versiones contradictorias sobre su estado de ánimo en esa conversación. Habló con Joe DiMaggio Jr., el hijo del exmarido, que la llamó para contarle que había roto su compromiso con una chica. Marilyn, según quienes escucharon parte de esa llamada, parecía contenta por él. Parecía estar bien. También habló con el presidente Kennedy. O intentó hablar con él. Las versiones difieren. Algunos biógrafos sostienen que Kennedy había dado instrucciones de que no se le pasaran más llamadas de Monroe. Que la relación, cualquiera que hubiera sido, había terminado de manera unilateral. Esa noche Eunice Murray, la asistente doméstica, estaba en la casa. A medianoche, según el relato que Murray dio a la policía, relato que cambiaría en varios detalles importantes en los años siguientes, notó que la luz del cuarto de Marilyn seguía encendida. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó a Greenson, el psiquiatra. Greenson llegó, rompió una ventana, entró al cuarto. Marilyn Monroe estaba sobre la cama. Desnuda. Con el teléfono en la mano. Sin vida. La policía fue notificada a las 4:30 de la madrugada. Los registros médicos indican que la muerte probablemente ocurrió varias horas antes de esa llamada. Lo que pasó en esas horas intermedias, quién estuvo en esa casa, qué llamadas se hicieron, qué se llevó antes de la llegada de la policía, nunca fue completamente esclarecido. El médico forense determinó que la causa de muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. El frasco de hidrato de cloral que le habían recetado estaba vacío. Había entre 12 y 15 frascos más de medicamentos sobre la mesita de noche. La muerte fue clasificada como suicidio probable. Probable. No definitivo. Probable. Durante décadas, periodistas, biógrafos e investigadores señalaron inconsistencias en la investigación oficial. El nivel de barbitúricos en la sangre era tan alto que algunos patólogos dijeron que habría sido difícil ingerirlos de forma oral en el tiempo estimado. Hubo testimonios de personas que aseguraron haber visto vehículos no identificados frente a la casa de Marilyn esa noche. Hubo grabaciones, cuya existencia fue confirmada por varias fuentes, de llamadas realizadas desde esa casa durante las horas previas a la muerte. Nunca se investigaron esos detalles de manera formal. La versión oficial se mantuvo: suicidio probable. Intoxicación por barbitúricos. Caso cerrado. Tenía 36 años. La noticia llegó al mundo el domingo 5 de agosto de 1962. En Los Ángeles. En Nueva York. En cada ciudad del mundo donde se vendían periódicos. El titular era siempre el mismo con distintas palabras: Marilyn Monroe ha muerto. Joe DiMaggio organizó el funeral. Insistió en que fuera una ceremonia privada, solo para familiares y amigos cercanos. Tenía un motivo específico para eso: quería mantener alejados a los hombres de Hollywood que, en su opinión, habían destruido a la mujer que amó.
Hizo una lista de quienes no podían asistir. Los hermanos Kennedy no asistieron. Frank Sinatra no asistió. El mundo del cine, ese mundo que la había hecho famosa y que se había beneficiado de ella durante 15 años, fue excluido del último adiós. Lee Strasberg habló en el funeral. El hombre que había controlado a Marilyn durante los últimos años de su vida, que había aislado a su antigua maestra, que heredaría la mayor parte de su fortuna, $1.600.000. Habló sobre el talento de Monroe con la autoridad de quien la conoció mejor que nadie. Natasha Littés, la mujer que había dedicado 6 años a construir a Marilyn Monroe como actriz, que la había tratado como a una hija, que había estado en 22 rodajes a su lado, no fue invitada. Littés tenía cáncer. Intentó comunicarse con Marilyn en los últimos años sin conseguirlo. En 1958 Marilyn le había enviado un telegrama cortando todos los lazos sin explicación. Bajo instrucciones de Strasberg se dice: Littés murió en la pobreza. Arthur Miller no asistió al funeral. Años después explicó su ausencia con una frase que dice más sobre él que sobre cualquier otra cosa: decidí quedarme en casa y dejar que los dolientes públicos terminaran la burla. Los que la lloraron genuinamente fueron pocos. DiMaggio fue uno de ellos. Durante los siguientes 20 años, 3 veces por semana, envió media docena de rosas rojas a la cripta de Marilyn Monroe en el cementerio Westwood Village. No habló de ella en público. No escribió memorias. No vendió su historia. Solo mandó las flores. Marilyn Monroe fue enterrada con un vestido verde claro que ella misma había elegido tiempo antes. En su mano izquierda llevaba el pequeño ramo de rosas rosadas que DiMaggio había colocado ahí. Tenía el rostro sereno. Sin maquillaje excesivo. Sin la máscara de Marilyn. Parecía Norma Jeane. La niña que había dormido en orfanatos y casas ajenas. La que buscó a su padre en la mirada de cada hombre que le prometió protegerla. La que construyó a Marilyn Monroe con la misma minuciosidad con que otros construyen muros, como defensa, como distancia, como una manera de seguir de pie cuando el mundo seguía empujando hacia abajo. Esa niña nunca fue amada de la manera en que necesitaba ser amada. Y esa niña se convirtió en el símbolo de la feminidad del siglo XX. Hay algo profundamente perturbador en eso. En el hecho de que la mujer que el mundo eligió como emblema del deseo y la alegría era, detrás de la sonrisa, una persona que nunca había sentido que merecía quedarse. Hay algo perturbador también en lo que ocurrió después de su muerte. Lee Strasberg heredó su fortuna y sus pertenencias personales. No por amor. Por un testamento firmado en un periodo de su vida en que Marilyn dependía de él más de lo que dependía de sí misma. Strasberg usó esa herencia para comercializar la imagen de Monroe durante décadas. Su segunda esposa, Anna Strasberg, continuó administrando los derechos después de su muerte. La imagen de Marilyn Monroe ha generado decenas de millones de dólares desde su muerte. La mayor parte de ese dinero fue a personas que no formaban parte de su vida antes de que el dinero existiera. Ralph Greenson, el psiquiatra que controló sus últimos años, cuyo testimonio fue parte de la investigación oficial, nunca fue investigado de manera seria por su rol en la vida y muerte de Monroe. Eunice Murray, la asistente que estaba en la casa esa noche, cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones a lo largo de los años, admitiendo antes de su propia muerte que había ocultado información a la policía por razones que nunca explicó completamente. Los Kennedy permanecieron en silencio. Y el mundo siguió poniendo el rostro de Marilyn Monroe en afiches, camisetas, tazas, carteles de películas y portadas de revistas. Ese rostro que la hizo prisionera desde el primer día que una cámara lo registró siguió siendo mercancía mucho después de que la persona que lo habitaba dejara de existir. ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo más? La respuesta honesta es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es esto: Marilyn Monroe no murió esa noche de agosto porque la vida hubiera sido demasiado cruel con ella de repente. Murió porque llevaba décadas siendo destruida por el sistema que la había creado, por los hombres que decían amarla, por la soledad sistemática de una niña que nunca aprendió que merecía ser rescatada. La mató el acumulado. La mató el patrón. La mató la misma herida que no se había cerrado desde que tenía 8 años y vio a su madre ser llevada por la policía mientras ella se quedaba parada en el umbral de una casa que tampoco era suya. Nadie fue a su rescate esa noche.
Como todas las noches anteriores. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no endulza nada. No hay redención ordenada. No hay lección que cierre el dolor. Solo el peso de lo que fue y lo que quedó. Marilyn Monroe fue una de las personas más observadas del siglo XX y una de las menos vistas. La miraron millones. La conocieron muy pocos. Y los que la conocieron, casi todos, encontraron la manera de tomar algo de ella antes de irse. Eso es Vidas rotas. Historias que el mundo prefiere recordar con música de fondo y final esperanzador. Aquí las contamos como fueron. Suscríbete si quieres seguir escuchando la verdad. Activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y dime en los comentarios, ¿conocías esta versión de la historia de Marilyn? ¿Qué fue lo que más te impactó? Porque hay más historias como esta. Muchas más. Y las vamos a contar todas.